hay que tener coraje para ser inclusivo, para tú mostrarte tal cual tú eres, para de manera auténtica traer tu voz a la mesa. Luego en Londres igual, ahí me di cuenta recién que yo nunca había tenido jefa mujer. Mis colegas me decían, es que tú eres uno más de nosotros. Y yo, por supuesto, y me sentía orgullosísima de eso, ¿no? Y me puse a pensar en mi historia. Y dije, claro, es que a mí me criaron aquí estos salvajes y me lanzaron al mundo como Rambo. Los salvajes son mis hermanos. Yo en el 2016 pasé por un proceso de cáncer. Una de las experiencias más increíbles fue cuando llegué a mi casa y me duché. Y por primera vez en mi vida, bueno, por lo menos que recuerde, porque cuando era bebé claramente, pero por primera vez en mi vida tomé una ducha con el coco pelado, ¿no? Y fue un momento increíble, fue una sensación. Dije, con razón los monjes se pelan el coco, no sé, pero fue algo que me transportó de alguna manera a una sensación que yo nunca había tenido. Cultiva tu presencia, cultiva tu serenidad, y esa es la base para poder enfrentar o asumir, ¿no?, los diferentes retos que uno tiene. Todo lo demás es ruido. El buscar mostrarnos perfectas, sobreexigiéndonos y autocriticándonos, puede convertirse en una adicción que se alimenta del miedo, la culpa y la vergüenza profunda de quiénes somos en realidad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que no eres suficiente? ¿Que no te quieres lo suficiente? Bienvenida a la Vena, un espacio auténtico, desafiante y liberador que te invita a reescribir tu historia con amor propio, autocompasión y aceptación, abrazando quién eres y soltando lo que te han dicho que debes ser. Soy Denise, coach de vida, coach motivacional y ejecutiva, terapeuta, pero sobre todo una mujer como tú. A veces caótica, siempre imperfecta y aprendiendo cada día a ser más vulnerable. Mi propósito es ayudar a más mujeres como nosotras a desarrollar su mejor versión y alcanzar la felicidad que todas nos merecemos. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de A la Vena. Nada, estoy acá como siempre, súper ilusionada, contenta de compartir con ustedes un episodio más. En esta oportunidad voy a tocar un tema que, como le comentaba a Selma, y ahorita lo voy a presentar, es un tema que personalmente a mí, para mí es como muy íntimo, ¿no? Muy cercano. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de mujeres profesionales que compaginan muchos roles y que tienen como todas estas pelotas en el aire y que, bueno, sufren en el proceso de desarrollarse profesionalmente y a la vez también querer ser felices en otros ámbitos y en otros roles de su vida, ¿no? Y yo, como mamá trabajadora, durante toda mi vida, de hecho lo he vivido y es algo muy cercano a mí, así que toca mi corazón profundamente el tema que vamos a tocar hoy día. Vamos a hablar de mujeres en el ámbito laboral, mujeres exitosas, cómo salen adelante, cómo compaginan el rol de mamá, el rol de profesional. Vamos a hablar de equidad de género, qué brechas todavía faltan reducir y mucho más. Así que el episodio de hoy va a estar súper bonito. Quiero presentar a Selma Acosta Rubio. Selma lidera la vicepresidencia ejecutiva de asuntos corporativos en Interbank. Es directora de diversidad, equidad e inclusión en el grupo Intercorp y participa de varios directorios orientados a temas de integridad, ciudadanía e inclusión. Y seguramente para ella, como lo es para mí, uno de sus títulos más importantes es que es mamá de Lucas, que es un chico de 19 años, así que tenemos hijos de la misma edad. Yo también tengo mellizos de 19 y está casada con Hans Ostlund. Así que, sin más previos, quiero darle la bienvenida a Selma. Selma, bienvenida a este espacio que estamos creando con tanto cariño y con tanta ilusión. ¿Cómo estás? Muy bien. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme y felicitarte por tener estos espacios, ¿no? Porque siempre digo que las historias individuales son individuales, pero cuando uno comparte su historia,
te puede dar ideas y te puede abrir un poquito más la visión de qué te espera, ¿no? O qué cosas puedes aprender de los otros. Y en ese caso las mujeres somos bien sororas en ese sentido. Entonces, si bien mi historia no es la historia del resto de las mujeres, porque cada quien tiene experiencias diferentes, compartir siempre ayuda, porque a veces uno piensa que es un misterio y que la vida es perfecta y sabemos que la vida no es perfecta. Uh-huh. Sí, y justamente hablábamos de eso, ¿no? Porque yo conversaba contigo antes de empezar a grabar y te decía, siento que justamente eso, ¿no? Que cuando compartes tu historia, las personas conectan con esa humanidad compartida, o sea, con eso que te dice, yo no estoy sola, yo no soy la única, no solamente me pasa a mí, ¿no? Uh-huh. También le pasa a Selma, también le pasa a Denise, también le pasa a Carla, Daniela, quien sea. Entonces sí, totalmente. Y desde ahí es que yo quisiera, o sea, tú eres una mujer exitosa profesionalmente, ¿no? Reconocida. Te acabo de presentar con bombos y platillos con todos tus títulos, pero también te decía antes de empezar la entrevista que también está este otro lado de Selma, ¿no? Este lado humano, este lado mujer, este lado madre, y también todo lo que tú seguramente, todo el camino que has recorrido para llegar a donde estás aquí. Entonces quisiera empezar por ahí, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca del otro lado, el lado más auténtico y más humano de Selma para que las mujeres que te escuchan te puedan conocer un poquito más. Bueno, eso es una súper pregunta y me has hecho pensar bastante. Mi historia es una historia de incertidumbres, ¿no? Yo creo que cuando uno es joven y mira a personas que tienen más edad que uno piensa que las personas han tenido un plan y tú dices, wow, esta persona tenía un plan, yo quiero tener un plan igual, cuéntame cómo lo hiciste y tal. Y en verdad, por lo menos en mi caso, yo nunca tuve un plan. Tuve rutas, tuve alternativas, tuve la suerte de nacer en una familia de clase media. He tenido las oportunidades para estudiar donde he querido. Eso es un poco lo que yo llamo las ventajas que no son por ti, ¿no? Unearned advantages, ¿no? Te dicen. Uh-huh. O privilegios, ¿no? A la gente no le gusta hablar de privilegios porque se siente un poco atacada, pero la realidad es esa, ¿no? Y claro, después tú pones tu esfuerzo y llegas a tener logros en la medida que te vas centrando en lo que vas haciendo, ¿no? Entonces, yo he tenido muchos planes a lo largo de mi vida y ninguno de ellos se ha dado. Ninguno. O sea, en verdad, te juro. ¿En serio? Sí. Bueno, cuéntanos de alguno que tuviste mira, por ejemplo, que no se dio. O sea, por ejemplo, yo iba a ser juez. Yo iba a ser juez del contencioso administrativo porque siempre me interesó mucho el poder tener la capacidad de defender el derecho del administrado ante un gobierno abusivo. Entonces, en la universidad, yo estudié Derecho en la facultad, en la Católica, en Venezuela. Entonces, yo estudiaba Derecho Administrativo, me encantaba. En aquella época practicaba un estudio, practicaba también en la Corte Suprema. Aprendí francés, me gané una beca para ir a estudiar a la Sorbona, Derecho Administrativo, porque después yo me iba a especializar, iba a regresar a Venezuela y iba a ser un juez espectacular, iba a poner orden. Entre tanto, en algún momento, cuando estaba en quinto año de la carrera, ya por graduarme, voy a Nueva York de vacaciones, en realidad. Y una amiga me dice, oye, pasa por la Universidad de Nueva York y recógeme un brochure de una maestría que hay en la universidad, que quiero explorar. Y yo, ya, perfecto. Me acuerdo que yo iba a Chinatown y paré, ¿no? Ahí en Washington Square. Entonces fui a la universidad y estando conversando con la secretaria de la maestría, para que me dé el catálogo, el brochure, entra una persona, un señor, y era el director de la maestría. Y me dice, ¿quién eres tú? Digo, yo soy fulanita. ¿Y qué haces acá? Y le explico. Me dice, a ver, pasa a mi oficina. Y nos sentamos a conversar. Resulta que varios de mis profesores de la universidad y profesoras de la universidad habían sido alumnas de esa maestría, una maestría de Derecho Comparado, que en realidad era un año de Derecho Anglosajón, y si tomabas créditos jamás podías titularte como abogada, en este caso del Estado de Nueva York. Y él me estuvo contando, estuvimos conversando un montón, yo le conté mis planes, ¿no? Que iba a ser juez en el contencioso administrativo. Y después de más o menos una hora conversando, me dijo, mira, ¿sabes qué? Si quieres hacer esta maestría, estás aceptada. Yo le quedé mirando y le digo, no hay forma. O sea, estaba estudiando francés, me gané una beca, yo estaba orgullosísima de mi beca. No, porque qué chévere ganarte una beca y poder irte en tus propios términos, ¿no? Me dijo, bueno, estás aceptada. Total que regreso a Caracas y cenando con mis padres, les cuento, oye, ¿no saben lo que me pasó?
Y mi papá me dice, oye, pero no es una mala idea, porque una maestría en Estados Unidos te abre un montón de otras puertas. Lo otro es una especialización. Si tú quieres, si estás dispuesta, yo te banco el posgrado. Y mi mamá también, ¿no? Y sí, parece una buena idea. Mis hermanos, sí, parece una buena idea. Bueno, para hacerte una historia larga, corta, obviamente no soy juez de derecho administrativo. Terminé haciendo la maestría en Nueva York. Hice una segunda maestría en Boston, en finanzas, derecho financiero. Y luego estuve trabajando en Nueva York y luego me fui a trabajar a Londres. En algún momento sí, en un verano me fui a Francia a estudiar literatura francesa, que fue más lo que pasé en bicicleta que lo que estudié en realidad. Pero entonces me digo, no, eso es como un ejemplo, ¿no? Luego yo tenía toda una carrera en Clifford Chance y comencé a viajar para América Latina. En algún momento he sido responsable para abrir la oficina de Clifford Chance en Sao Paulo y en algún momento decido embarcarme en el proceso de la maternidad y me tomé un sabático, ¿no? Y la gente me decía, oye, pero si ya estás para ser socia. Y yo, sí, pero creo que voy a hacer otra cosa. Entonces, un poco, pero lo que sí siempre he tenido muy claro es que cualquier cosa que estés haciendo hay que hacerla con disciplina, ¿no? Y con pasión. Entonces, eso te permite ir desarrollando credenciales y cualidades que después, cuando las diferentes rutas se te van abriendo, las puedes ir tomando. Puedes decidir. O sea, ¿tú te consideras una persona, con todo lo que me estás contando, disciplinada? Yo te diría que soy disciplinada en cuanto al momento presente. ¿No es cierto? Cuando estaba en la facultad, pues me dedicaba a estudiar y hacerlo lo mejor posible para generar capacidades, conocimiento. Pero en ese sentido. Pero soy muy poco estructurada en adherirme a un plan que me haga esclava de ese plan. Hay personas que sí necesitan tener, ¿no? Todo bien planeado y yo tengo como esa apertura. O sea, tengo una dirección, te diría yo. O sea, yo tengo una dirección y digo, bueno... Entonces, pero tienes la capacidad de adaptarte. Me voy adaptando, pero además voy descubriéndome y soy como una cebolla, te diría, ¿no? Es más, yo he estudiado Derecho por accidente, también. O sea, yo iba a estudiar psicología y entré a la facultad, fui aceptada para estudiar psicología y me acuerdo que cuando fui a recoger el horario, me di cuenta que los primeros 3 años de los 5 años eran horario completo el día entero. Y en aquella época yo tenía una serie de otras actividades, yo competía deportivamente, en varias cosas, y decía, eso significa que no voy a poder. Y le pregunté a la persona, le dije, oye, ¿no tienes alguna carrera que sea en la mañana o en la tarde o en la noche? Y una de las alternativas era Derecho, y cuando llegué a mi casa le dije a mi mamá, adivina qué, ¿no? Voy a estudiar Derecho. Y estudié el primer año en la mañana, me recuerdo, y hacía mis actividades en la tarde, y luego me encantó, I fell in love, y empecé a ser bien activa también en las asociaciones de estudiantes y qué sé yo. Empecé a trabajar también y empecé a cultivar la carrera y me encantó. Entonces, lo que te quiero decir es, soy muy apasionada con lo que estoy haciendo, pero también me voy descubriendo y me dejo descubrir, no me ato, no me castigo tanto. Qué bueno, o sea, porque la mayoría de mujeres sí se castigan y un montón. Creo que hay muchos paradigmas ocultos, o quizás no tan ocultos, no están tan ocultos, quizás no los vemos en la sociedad de las expectativas, ¿no? A veces en la familia en la que estás hay una expectativa de quién tú vas a ser. Entonces tú quieres llenar esa expectativa, ¿no? Hay padres que viven vicariamente a través de sus hijos también y los setean para ciertas cosas. Sí. Yo tuve la suerte, creo que hay 2 elementos. Uno, en mi familia nosotros somos 7, bueno, mi papá, mi mamá y nosotros 5, mis 4 hermanos y yo. También tengo unas hermanas de otros compromisos de mi papá, pero digamos, los nucleares que hemos crecido juntos somos 5. Y yo soy la quinta y soy la única niña. Y más o menos creo que mi mamá y papá cuando yo nací ya estaban así como agotados, entonces me tercerizaron. Entonces yo crecí muy cercana a mis hermanos. Mis padres eran estrictos, no me dejaban ir a muchos sitios, pero me decían, con tus hermanos lo que tú quieras. Entonces yo me iba a pescar con ellos, me iba de excursión. Yo a los 7 años hacía pesca submarina con arpón, a los 8 tuve mi primera moto, y mis hermanos me empujaban al límite de las cosas. Entonces siempre fui como muy de tomar riesgos, ¿no? En ese sentido. Eso por un lado.
Y por otro lado, a los 11 años, estaba en casa de una amiga que se llama Gabriela, y en su mesa de noche había un librito que se llamaba Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Sí, no sí, sé si tú te has lo leído ese conozco. libro. Sí, sí. Y le pregunté, le dije, oye, este libro, me dice, no, que el psicólogo me lo mandó a leer, que no sé qué, que no sé cuánto. Le dije, a ver, préstamelo, y me lo prestó. A mí ese libro me cambió la vida. O sea, ese libro me permitió entender lo que significan las externalidades. Y me abrió el camino como una ventanita, que después se volvió una superventanota, de la importancia de cultivar la presencia interna, la serenidad interna que te permite vivir acá. Yo físicamente lo pongo acá, ¿no? A mí me permite vivir acá. Es como vivir en mi ser, en mi being, y explorar diferentes tipos de herramientas. Lo puedes hacer a través de la espiritualidad, lo puedes hacer a través del mindfulness, a través de la lectura, a través de leer libros que tienen que ver con este tipo de cosas. Y cada uno va encontrando su camino, ¿no? Hoy en día yo hago mucho mindfulness, mucho yoga. He tenido épocas de Reiki, he tenido épocas de estudios de religión. En fin, pero es como, es mi being. Entonces, cuando tú pasas tiempo allí, que te conectas con tu intuición, con esa parte que tú la sientes y la vives cuando estás en estados de flow, mientras más tiempo pasas ahí, lo que termina ocurriendo es que cuando sales de tu mundo y te vas a manifestar en el doing, en el hacer, en el hablar contigo, en el ir a una reunión, en estar con mi familia, tu manifestación tiene una calidad distinta. Y un poco para construir, totalmente de acuerdo contigo, sobre esto que estás diciendo me parece tan importante, ¿no? Porque muchas veces vivimos en lo que llamamos, o lo que yo llamo el paradigma del tener, ¿no? Entonces nos ponemos metas del tener, ¿no? Y ese es el paradigma de la pobreza, ¿ya? Porque automáticamente se convierte en vivir desde todo lo que no tengo, ¿ya? Y ahorita voy a llegar a lo que tú estás diciendo, que me parece súper valioso. Entonces, no tengo suficiente dinero, o no tengo plata, o no tengo tiempo, o no tengo pareja, o no tengo chamba, o lo que fuera que no tengo. Y en realidad la sociedad nos impulsa, Selma, a vivir, a crear ese tipo de metas, ¿no? Las metas y objetivos del tener. Y claro, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder tener lo que quiero tener? Y no es que eso esté del todo mal, pero yo estoy alineada contigo y siempre trabajo eso con, digamos, con las personas que acompaño y mis clientes y conmigo misma también, que en realidad lo más importante es lo que tú estás diciendo, estar conectada con quién quieres ser. Porque finalmente, si tú estás conectada con quién quieres ser, no tanto con el tener, sino más con el paradigma del ser, ese es el paradigma de la abundancia. Ese es el paradigma de la auténtica felicidad. O sea, cuando tú estás más conectada con, puedes llamarlo tu espíritu, puedes llamarlo ese being que tú dices, ¿no? Porque desde ahí es lo que tú decías, vas a poder hacer. O sea, vas a poder salir al mundo, o sea, si yo estoy en equilibrio, si yo soy la persona que yo quiero ser, digamos, soy amorosa, o soy dadora, o soy resiliente, o soy perseverante, desde ahí voy a poder empezar a hacer un montón de cosas y probablemente lograr tener muchas otras también. Pero el foco está en esa conexión conmigo. Y ahí está la parte de la autenticidad. Entonces, y sí quisiera hablar contigo acerca de eso, porque cuando no te conoces, es bien difícil conectar con ese being, ¿no? O sea, ¿quién soy en verdad? ¿Qué es lo que me mueve? Ese estado de flow, por ejemplo. ¿Cómo reconoces tú tu estado de flow? ¿En qué momentos te sientes en flow? Mira, yo creo que es una decisión, ¿no? Decir, quiero cultivarme a mí misma. Y quiero cultivarme a mí misma es, tienes que hacer el trabajo. You have to do the work. Sí. Entonces, hay personas que lo hacen a través de un psicoanalista, hay personas que lo hacen a través de la terapia, hay personas que lo hacen a través de la espiritualidad. Hay muchas técnicas, ¿no es cierto? Pero es una decisión de hacerlo y de dejar el ego al lado, porque todos somos fans del ego. Sí. El ego es un éxito, todos amamos el ego. Y el ego nos protege y nos ha ayudado a sobrevivir, cosas, ¿no? En algunas cosas. Claro, y todos queremos demostrar, y yo quiero que la gente me perciba como buena, porque entonces eso me hace sentir bien a mí. O sea, tenemos muchas cosas ahí ocultas, pero creo que no hay un mejor trabajo que el prestarnos atención
Porque cuando nos escuchamos internamente, entonces podemos reaccionar y podemos ser intencionales acerca de cómo nos manifestamos con los demás. Y no nos apabullamos tanto con el ruido, ¿no? Y te voy a contar una anécdota, bueno, no es una anécdota, es algo que me ocurrió. Yo en el 2016 pasé por un proceso de cáncer. Yo me hice, y por favor que todo el mundo que está escuchando esto, háganse sus exámenes anuales. Me hice mi mamografía en diciembre del 2015 y me identificaron 2 tumores en el seno derecho. Y para hacerles una historia larga corta, eventualmente, obviamente, hice todos mis exámenes, me dieron mi diagnóstico, que implicaba 16 quimios, radioterapia, y bueno, obviamente un seguimiento, en fin. Entonces, claro, cuando te dan un diagnóstico así, tu reacción siempre es, bueno, no sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Y fue bien interesante porque yo tenía muchas personas a mi alrededor dándome soporte y cada quien tenía una historia que contar o cada quien tenía un consejo, ¿no? Y claro, tú escuchas, ¿no? Y por ejemplo, habían algunas que me decían, había una en particular que me decía, una persona, decía, lo primero que tenemos que hacer es ir a una peluquería para que te corten algo de tu cabello y te hagan una peluca para que cuando se te caiga el cuero, el cabello, te puedan hacer una peluca exactamente igual a tu cabello. Y yo, ¿pero por qué? Para que las personas no se den cuenta. Y dice, pero ¿cómo la gente no se va a dar cuenta? Yo soy súper cercana a mi equipo, ¿no? Es que tú no quieres que en el banco la gente... O sea, yo soy súper cercana a mi equipo. Sería hasta un insulto y una ofensa, no decirles, no explicarles, porque la gente va a querer de alguna manera ayudar. O sea, además es una oportunidad para levantar alertas a las mujeres y a las personas que están a mi alrededor de que, oye, que hay que hacerse exámenes anuales, ¿no? O había que me decía, y de hecho me compré como 5 pelucas y en el banco era gracioso porque la gente hacía casi que apuestas de qué peluca iba a usar Selma para una reunión u otra, ¿no? O luego la parte de las quimios, ¿no? Me decían, no, cuando vayas a una quimio, cierras los ojos y piensas que estás en un viaje en primera clase que te vas a París. Y yo decía, no estoy en un viaje en primera clase que me voy a París. Estoy en un proceso en el cual yo necesito estar presente para que esa quimio haga su mejor esfuerzo de lo que tiene que hacer en mi cuerpo. Y lo que tiene que pasar, pasará. Entonces, yo estuve muy presente en todo mi proceso. Lo compartí, lo conté, hice journaling, crecí muchísimo. El otro día, yo le decía a alguien en una de las charlas que doy en el programa ese que tenemos de InWoman, yo decía, 2016 ha sido uno de los mejores años de mi vida. Porque fue un año donde enfrenté una situación bastante aterradora, pero que la enfrenté desde un punto de vista de qué voy a aprender yo acá, qué voy a aprender yo de mí. Entonces me hice amiga de mis miedos, me hice amiga de mis inseguridades, abracé mis vulnerabilidades y aprendí muchísimo. Y crecí un montón. Yo también ya venía haciendo bastante yoga y meditación, que son, dicho sea de paso, herramientas fabulosas para cuando se te presenta una situación de esta naturaleza, ¿no? Sí. Pero me sirvió más aún. Y ha sido muy bacán porque todo ese aprendizaje también luego lo he llevado y lo comparto y hay mujeres no solamente en el banco, en Intercorp o en otras partes, porque hay otro tema con las mujeres y el paradigma de no puedo contar mis vulnerabilidades, sí, o no puedo contar que estoy enferma porque me van a juzgar, porque no sé qué. No, amigos, todos somos humanos, hombres y mujeres, ¿no? Y ese paradigma está con los hombres también, y esto lo pongo ¿no? como un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y así como eso, me han pasado 20.000 cosas en mi vida donde o sea, la vida no es felicidad. Tú tienes momentos de felicidad, todo lo que tú quieras. Yo creo que el reto es cultivar la serenidad para poder navegar. Es como, hay un documental que vi el otro día en HBO, que es un grupo de kayakistas profesionales, son 3, que deciden recorrer un río en Ecuador, que es uno de los ríos más bravos que hay, ¿no? Y es súper interesante todo el journey que hacen porque, claro, hay partes donde el río va súper rápido, hay bajadas, hay piedras, hay momentitos donde hay como manantiales. Y la vida es eso, ¿no? O sea, la vida es eso. La vida no es
es un proceso y la única cosa que es cierta es que hay un momento que se termina. Punto. Entonces, la invitación es cultiva tu presencia, cultiva tu serenidad y esa es la base para poder enfrentar o asumir, ¿no?, los diferentes retos que uno tiene. Todo lo demás es ruido. Y justo eso quería comentarte, ¿no? Gracias por compartir esto, Selma. Me ha sorprendido. Ese es todo un podcast, porque una vez hicimos una charla interesante de todo el detalle. Este es un proceso interesante. Sí, porque creo, mira, quiero hacer un autorrevelamiento acá, o sea, te escuchaba y te admiraba, porque creo que mi mamá murió de cáncer, ¿no? Mi tía, mi madrina, la hermana de mi madre, murió de cáncer. Mi papá está con cáncer. Es una enfermedad a la cual le tengo pánico. Claro. O sea, literal, ¿no? Es probablemente, o sea, si tú enumeras los miedos de Denise, y creo que no solo de Denise, sino de muchísima gente, ¿no? Está en el top 3, ¿no? O sea, de todas maneras. Entonces, claro, las personas normalmente escuchan hablar de cáncer y es un sinónimo de muerte, seamos honestas. O sea, tú piensas en cáncer y piensas, ya, me voy a morir, ¿no? Y te escuchaba y quiero desviarme por completo de algunas preguntas que tenía pensadas para ti, porque esa es la idea también de este podcast, de poder fluir, o sea, con autenticidad, porque quiero preguntarte cómo hiciste, o sea, cuando hablamos de presencia, sin ese ruido, estamos hablando, claro, de no escuchar todos estos juicios, de no escuchar todos estos pensamientos catastróficos que nos llevan al futuro, porque finalmente si estamos presentes, conectadas con, literal, valga la redundancia, el momento presente, quiere decir que no estoy pensando en lo que va a pasar dentro de 1 año, dentro de 2 años, tampoco estoy pensando en lo que, ¿no?, fue, ya no existe. Entonces, cuando tú hablas de cultivar esa presencia, hablas de eso, hablas de, en lo que en mindfulness también se trabaja, ese awareness, esa conciencia del aquí y ahora, de que nuestra mente no nos lleve a lugares que no existen, porque lo único que tenemos en el cliché más grande es este momento, o quisieras construir un poco más sobre cuando hablas de eso es lo más importante, estar en esa presencia. Yo creo que es una combinación, ¿no? O sea, obviamente tú haces un planning, tú te ves, dices, oye, voy a ser abuela. Yo, por ejemplo, he decidido que quiero envejecer con dignidad. Envejecer con dignidad es no verme joven y tal, no, sino sana. Por eso es que hago yoga, trato de comer bien, tomo un montón de agua, nado y tal, porque sí me gustaría por lo menos ver un nieto, ¿no? Lucas tiene 19 recién ahora. Entonces, yo estoy tomando agencia de mi salud, de mi bienestar. Me van a pasar cosas. Me puedo volver a dar cáncer, me puedo enfermar de 20.000 otras cosas. Pero yo tengo el poder de tomar acciones y cultivar microcomportamientos hoy que van a redituar en el futuro. Entonces el futuro no es acerca de lo que vas a hacer mañana. Sino lo que estás haciendo hoy también. Sino lo que estás haciendo claro. hoy. Y la gente creo que no lo terminan de entender. Porque pensar no va a hacer nada, ¿no? Como claro, yo siempre digo. Sí, está ahí, ¿no? Pero construyes hoy. Por eso siempre te dicen en management y todo, no tienes que, de a poquitos, ¿no? Va sumando. Sí estás, pero va sumando. Pero, y lo otro es 2 cosas, ¿no? Uno, esa conciencia divina de entender de que somos humanidad compartida. Lo que pasa contigo pasa conmigo. La manera como yo me comporto y como yo reacciono en el mundo va a tener un efecto en ti. Puede ser positivo, puede ser negativo. Si yo estoy comprometida en que ese efecto sea positivo, eso lo que va a hacer es que el ecosistema vibre mejor. Y por ende, cualquier vibración negativa muy probablemente va a ser contrarrestada con esa vibración positiva. Y si todos nosotros entendiésemos eso mejor, sería fabuloso, porque todos estaríamos comprometidos en, hay temas que hay que solucionar, pero la vibración positiva tiene un efecto ampliatorio brutal. Podemos discrepar en algunas cosas.
La gente discrepa todo el tiempo, obviamente, y por eso hay que negociar y todo ese tipo de cosas. Pero la vibración positiva tiene un efecto multiplicador brutal, que tiene que venir desde la autenticidad. Y que para que eso ocurra, tienes que trabajar tu presencia y quién tú eres. Cuando tú te sientes cómodo y estás entendiendo eso, se vuelve como, en inglés la palabra es second nature, ¿no? Se vuelve como natural, porque lo cierto es que cuando tú haces cosas lindas por los demás, o las haces desde un sitio de gratitud, tú te sientes mejor. Sí. Y eso es también a veces, sí, totalmente. Y a veces la gente, muchas personas que yo acompaño, con las que converso, piensan que tengo que sentir primero para actuar. Y es todo lo contrario muchas veces. Es tengo que actuar, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Actúo, y luego de repente me doy cuenta que estoy sintiéndome de una manera, incluso para motivarme, ¿no? Es como, pero es que no me provoca o no estoy motivada. Y no necesitas eso para hacer, paradójicamente. Si te lo propones, lo haces, aunque estés sin ganas, y a ver cómo te sientes después, de cara a todo. Totalmente. Y eso es un súper buen punto, porque cuando tú cultivas hábitos del hacer, te traen. Y ahí te pongo el ejemplo del yoga, por ejemplo. Cuando yo a los 47 años, ¿a los 47 fue? Sí, a los 47, tuve un susto así tremendo. A mi esposo le dio neumonía. En realidad él tenía como que un dolor en el pecho, llevamos a la clínica a ver qué te pasa y en 2 minutos estaba en cuidados intermedios y al nanosegundo estaba en cuidados intensivos entubado. Y en coma inducido estuvo casi un mes. Wow. Sí, 80% de probabilidad de muerte, no, todo un drama. Bueno, felizmente obviamente se recuperó y bueno, todo fantástico. Pero yo me quedé como así, como sonaba el teléfono y yo, ¿qué pasó? ¿No? Era como... Sí, bueno, un estrés postraumático probablemente. Sí. Y me acuerdo que fui a donde una psiquiatra y le dije, oye, ¿qué tal? Y me dijo, oye, pero tú tienes algunas herramientas porque tú meditas y tal, no creo que sea un tema... Y prueba algún tipo de actividad física que te ayude a soltar eso, ¿no? Entonces, como a los 2 días estábamos en un almuerzo y una amiga comenta y dice, oye, he empezado a hacer yoga con un profesor magnífico, estoy encantada. Y yo así inmediatamente, ¿no? Yo siempre digo que el universo te va poniendo las cosas en el camino. Totalmente de acuerdo. Digo, y tú ves si las tomas o no. Exacto. Le dije, ¿quién? Me pasó el contacto, hablé con el amigo y le dije, quiero durante los próximos 3 meses hacer yoga todos los días 1 hora, incluyendo sábado y domingo. Fue así como un presupuesto. Dije, bueno, no comeremos, pero aquí se hace yoga todos los días. Y así fue. Entonces yo comencé a hacer Hatha y Ashtanga con este profesor todos los días 1 hora. Había días que yo realmente no quería hacer. Y lo que fue ocurriendo es que, claro, comienzas con la práctica física de las asanas, ¿no? De las diferentes posiciones en las cuales vas entrando. Y lo que fue ocurriendo naturalmente fue que mi cuerpo, de alguna manera, fue alineando mi mente y mis diferentes estados energéticos. Fue una cosa muy interesante, ese proceso. Porque además dije, quiero que a partir de los 50 el yoga sea un hábito en mi vida. Y bueno, hice esos 3 meses. No falté un solo día, fue increíble. Fue una de estas cosas que tú dices, wow, creo que no lo va a lograr, pero lo logras. Y después de eso, incorporé el yoga ya como una práctica cotidiana. Yo hago yoga todos los días, a veces en la forma de 15 minutos de meditación. Sí, meditación es una forma de hacer yoga. O hago de repente una clase yo sola de 90 minutos. Me he certificado como profesora para mí porque me gusta. Con mis equipos hacemos a veces también temas de yoga. Una gran parte del equipo también hace temas de mindfulness. Me sirvió muchísimo durante la pandemia. Pero lo que te quiero decir con esto es que en el ejemplo, ¿no? De cómo yo tenía esta idea de que, oye, si yo me vuelvo disciplinada en este tema y me gusta ese camino del yoga y después fui descubriendo diferentes estilos, hoy en día hago cosas diferentes, yo sé que eso me va a tener un beneficio, pero es agarrar tomar esa primera decisión, ¿no? Uh-huh. Y en eso es lo que te decía al inicio, en ese tipo de cosas yo soy bien disciplinada, ¿no? Lo voy a hacer porque yo sé que va a ser bueno para mí y va a haber un resultado. El resultado de eso fue que efectivamente a mis 50 años, yo hoy en día tengo 58, entonces el yoga es
parte de ese elemento en mi agencia del well-being, ¿no? Del wellness, de mi salud física, mi salud espiritual y mi salud mental. Sigo teniendo su vicepresidente de nada. O sea, yo lo que soy es una ejecutiva que tiene un cargo senior, con un trabajo y una función y con un montón de retos familiares, profesionales, que no se van a acabar nunca, ¿no? Porque la gente piensa, bueno, cuando llegas va a llegar un momento que llegas acá, entonces todo es felicidad. No, la vida es eso, es un río lleno de piedras, cascadas, bajadas y subidas, ¿no? Y eso tiene que ver también con la expectativa, ¿no? O sea, yo trabajo eso mucho conmigo y con las demás personas y te escuchaba y pensaba, claro, cuando te pasan ese tipo de cosas, ahorita acabas de contar 2 cosas súper fuertes, ¿no? Tu propio proceso de cáncer y lo que le pasó a tu esposo. Entonces, cuando te pasan esas cosas, ¿cómo uno tiene que rápidamente conectar con, bueno, yo voy a ser un poco, no sé, cruda al decir esto, ¿y qué esperas, no? En el sentido de, y pensabas que la vida iba a ser un río, claro, un manantial, una lagunita, ¿no? O sea, no esto que tú hablas del río en Ecuador, sino todo, ¿no? Y a mí no me van a pasar estas cosas. Y claro, y es como, de alguna manera, Selma, y algo que me di cuenta hace muchos años, es que realmente en algún momento alguien creo que nos contó la historia peregrina, utópica, de que no, pues esto le pasa a otros. Esto no me pasa a mí. Claro. Ese río que tú mencionas es el de otras personas. El mío es un manantial maravilloso donde no es cristalino y el sol está ahí reflejado precioso. Y la temperatura perfecta, por favor, ¿no? Entonces, claro, cuando te pasan cosas difíciles, hay una reacción natural del ¿y por qué a mí? ¿No? Y ahí entra el victimismo y la resistencia y el sufrimiento versus lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, ok, ¿desde dónde quiero navegar estas aguas? Exactamente. Y recuerdo cuando me dieron mi diagnóstico, las personas me decían, ¿pero cómo es posible que te dé a ti? Muchas de las mujeres en mi equipo se asustaron mucho porque algunas son contemporáneas, ¿no? Decía, pero tú que no, que eres saludable, que tienes una vida sana, ¿cómo es posible que...? Y le dije, pero la pregunta es ¿por qué no me daría? Es más, me acuerdo el día que fui a la peluquería y me raspé ya el coco completo porque ya se me estaba cayendo demasiado. Entonces dije, no, ya me lo raspo y me pongo mis pelucas maravillosas que tenía. Una de las experiencias más increíbles fue cuando llegué a mi casa y me duché. Y por primera vez en mi vida, bueno, por lo menos que recuerde, porque cuando era bebé claramente, pero por primera vez en mi vida tomé una ducha con el coco pelado, ¿no? Y fue un momento increíble, fue una sensación. Dije, con razón los monjes se pelan el coco, no sé, pero fue algo que me transportó de alguna manera a una sensación que yo nunca había tenido. Hermosísima, además. En medio de todo ese rollo, eso yo nunca lo hubiera descubierto si eso no me hubiese ocurrido. Y el tema es, la vida es sufrimiento. O sea, somos efímeros, somos humanos, somos unas cositas biológicas, donde te van a pasar cosas. Traumas espirituales, traumas mentales, traumas de todo tipo y el tema de la fisiología también. Yo no sé en qué momento nosotros hemos decidido que no somos vulnerables. Y no queremos conectar con esa vulnerabilidad, ¿no? Y sobre todo, bueno, creo que tanto a los hombres como a las mujeres de distintas maneras. A los hombres claramente por muchos años se les enseñó a no conectar con esa vulnerabilidad, pero luego también a las mujeres desde mi punto de vista, un feminismo malentendido, distorsionado, también, ¿no? Como para convertirse en ese hombre que no es, ¿no? Y un hombre que no debería ser vulnerable y que claramente no, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver, porque no es un tema de género, no es un tema de si eres hombre o eres mujer. No, todos tenemos miedos. Todos tenemos esa vulnerabilidad. Claro, lo que pasa es que todos tenemos miedos. O sea, todos somos iguales en nuestras diferencias. Todos somos iguales. Lo que ocurre es que la sociedad te estructura de una manera donde hay ciertos condicionantes, hay ciertas conductas esperadas. Y cada cultura es diferente. O sea, yo me pregunto, ¿quién sería Selma si yo hubiese nacido, no sé, en Arabia Saudita? O si yo hubiese nacido en una familia rural, eso te iba a decir, en otra familia, que no seas, ¿no? Tu papá, tu mamá y los 5 de ustedes y tú la más pequeña. Más las externalidades y todo lo demás. Y esto, ¿no? Y quiero parar acá un ratito a decirte algo, porque
cuando tú has mencionado lo del buceo con tus hermanos, lo de la moto, yo inmediatamente pensé, ok, eso explica también su resiliencia, su garra, porque todo eso también tiene que ver con quién eres tú, ¿no? Porque justamente una de las cosas, y seguramente has visto esto de valientes pero no perfectas, las mujeres cuando, o sea, digamos por lo menos en una cultura latinoamericana más machista, no se le invita a tomar riesgos de chicas. Y tú has hablado de que tú más bien todo lo contrario, ¿no? Estabas arriesgándote con estos hermanos que los tenías muy cerca porque, ¿no? Los papás ya te soltaron. Y ese soltarte, paradójicamente, ¿no? Probablemente lo has visto, te ayudó. Absolutamente. Porque, por ejemplo, mi experiencia fue totalmente lo contrario. Una mamá recontra sobreprotectora. ¿Qué pasa con Denise? No asume riesgos. Le costó horrores. Entonces, eso, claro, nuevamente tiene que ver con esos condicionantes de los que tú hablas, no solamente a nivel cultural, sino a nivel nuclear, familiar, desde el hermano que te toca en adelante. Y todo eso va construyendo de alguna manera también tu mirada de la vida y de ti misma y de lo que puedes, no puedes, y de lo que te atreves, no te atreves. Y como tú decías, es una decisión trabajar en esto. Es una decisión al final y es difícil. O sea, no es fácil. Y quiero detenerme porque tú has hablado de que esta experiencia te llevó, o sea, veo que reconoces un montón de cosas positivas de todas estas cosas y sin duda yo siempre digo eso, que el sufrimiento, como dice Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Las personas bellas no surgen de la nada y generalmente tiene que ver con ese sufrimiento. Estoy conociendo, by the way, tengo que decir esto, a una Selma que no esperaba conocer. O sea, yo esperaba, o sea, tengo más o menos 15 preguntas que no voy a decir hoy porque esperaba a esta ejecutiva empoderada, con una energía masculina súper fuerte y estoy en shock. Te lo tengo que decir, estoy como que ya, esta no es la persona que yo esperaba entrevistar. Y me encanta porque sí estoy conociendo, claro, toda una serie de experiencias que obviamente han calado profundamente en ti y han formado quién eres hoy. Y claro, como tú dices, si no hubieras tenido esa experiencia en el 2016, ¿no? Si no hubieras leído ese libro cuando tenías 11 años, si no le hubiera pasado lo que le pasó a tu esposo, o sea, todo eso ha ido obviamente construyendo la mirada de la filosofía de vida que tienes hoy y la relación que tienes contigo también. Sí, y de repente te doy un dato más para conectar ahora con el mundo corporativo y para que no se te queden todas tus preguntas en el iPad. Voy a cambiarle el título un dato adicional, al episodio. Sí, un dato adicional es... Todo lo que dije al inicio, perdón, no es. No es. Un dato adicional es, mis padres decidieron enviarnos a estudiar a Estados Unidos cuando yo tenía 12 años. Entonces, vivíamos en una casa en Tampa, Florida, 3 de mis hermanos, porque el mayor ya estaba casado. Y las edades eran 19, 17, 15 y yo. Te puedes imaginar. Vivíamos nosotros prácticamente y veíamos a nuestros papás cada 3 meses, algo así. Y ahí, no. Entonces, mi mamá tiene 94 años, súper lúcida. ¡Wow! Sí, súper lúcida, vive sola. Es increíble, vive en Miami, toda mi familia en Miami. Y ella hoy en día me dice, yo no sé en qué estaba pensando yo que te mandaba a estudiar a tus 12 años, a vivir sola con tus hermanos, ¿no? Durante 2 años. Y nos reímos, ¿no? Y digo, bueno, pero eso ha sido una de las mejores escuelas. Y una de las cosas que quiero resaltar es, cuando yo comencé a trabajar en el banco, en algún momento, me pasó algo interesante, y es que había una reunión siempre todos los miércoles que comenzaba a las 7:30 de la mañana. Y luego había otra que empezaba a las 8:30. Y yo llegaba a la de las 8:30 porque éramos todo el comité de gerencia. Pero me daba cuenta que había habido una reunión previa, esa que te digo de las 7:30, en la cual yo no participaba, a pesar de ser parte del comité de gerencia. Y claro, la primera vez dije, bueno, debe ser como soy nueva, no hace falta. Y después dije, bueno, a lo mejor están hablando de otro tipo de temas, en fin. Pero ya como la 4ª, 5ª vez, le pregunté a mi jefe de la época, le dije, oye, entiendo que hay esta reunión a las 7:30 en la cual yo no participo. ¿Debería yo de participar? Y me dijo, sí. Y le dije, pero nadie me ha agendado, nadie me ha dicho. Y me dice, lo que pasa es que me da pena pedirte que vengas tan temprano porque tienes este hijo chiquito, ¿no? Lucas. Y claro, yo me quedé así como medio en shock porque dije, a ver, pero
O sea, entiendo tu buena intención, pero me estás retirando de un espacio de decisión donde yo, por mi función, debería de participar. Y por el hecho de ser mamá, me estás excluyendo. ¿Cómo es eso? Y ahí fue donde por primera vez dije, oye, creo que hay una diferencia. Y empecé a tratar de entender dónde estaban las mujeres en puestos de liderazgo en el banco. Y ahí es donde yo empiezo a mirar esto. Y empiezo a hacer experimentos y pilotos y tratar de entender por qué habían divisiones donde tenías 80% mujeres, pero niveles de liderazgo estaban representados en 10, 15%. Y ahí es donde... Y empiezo a investigar y me doy cuenta que este tema del techo cristal y las barreras de estructura, y yo, ¿qué es esto? Nunca lo había percibido, porque antes de eso yo había trabajado en Nueva York en un equipo siempre de hombres, nunca hubo mujeres. Luego en Londres igual, ahí me di cuenta recién que yo nunca había tenido jefa mujer, par mujer, pero increíble incluso digamos, el hecho de que no te hayas dado cuenta también es información para ti, ¿no? Mis colegas me decían, es que tú eres uno más de nosotros. Y yo, por supuesto, y me sentía orgullosísima de eso, ¿no? Entonces, imagínate qué loca. Y luego dije, a ver, pero ¿por qué en mi caso a mí me ha ido relativamente bien? O sea, he tenido mis ventajas porque he tenido oportunidades de estudiar esto y lo otro, pero también, no, y me dio bien. Y me puse a pensar en mi historia. Y dije, claro, es que a mí me criaron aquí estos salvajes y me lanzaron al mundo como Rambo. Los salvajes son mis hermanos, por si acaso, ojalá que no escuchen este podcast, pero... No, sí, que lo escuchen. Y me lanzaron al mundo, y entonces, claro, para mí siempre ha sido natural asumir riesgos, decir que no, voy para acá. Yo sé hablar en masculino, y yo le voy a enseñar a todas las mujeres del grupo, del banco y del mundo mundial a hablar en masculino. Por supuesto, empecé a tratar de hacer eso y me di contra una pared porque me di cuenta que mi historia no es la historia de las demás. Exacto. ¿No? Y que hay unos temas estructurales profundísimos. Uh-huh. Entonces ahí empecé con toda mi misión de revisemos políticas. Primero levantemos data, ¿no? Levantar la data. ¿Dónde están las mujeres? Oye, ¿y por qué? ¿Dónde está la rotación? ¿Y cuáles son las barreras? ¿Es un tema de competencias? ¿Es un tema de liderazgo? ¿Es un tema de balance de vida? Y empezamos a trabajar políticas y empecé a aprender. Además, me empecé a conectar con personas que sabían de estos temas y empecé a leer. Porque en verdad, mira, no hay nada que uno no pueda aprender. Uh-huh. Compras 3 libros, haces un poquito de research, identificas 3 o 4 personas que saben del tema que te interesa, les pides que sean tus mentors y aprendes. Así es que yo lo he hecho. Yo no soy experta en nada, uh-huh, de diversidad ni nada. O sea, lo he aprendido. Y hoy en día tenemos organizaciones, el 100% de nuestras empresas tienen comité, plan y una serie de cosas, ¿no? Entonces hemos avanzado. Pero no, yo digo, oye, si yo a mis 42 años no me he dado cuenta, ¿cómo yo lo puedo pedir a los hombres seniors que se den cuenta? Selma, escuchándote, me pregunto, ¿no? O sea, se está avanzando un montón, te escucho, ¿no? De hecho, sí, se han reducido brechas, evidentemente, todavía hay muchísimo por trabajar, obviamente también. Pero ¿qué es lo que tú crees que nos impide realmente, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Comprometernos con la equidad de género, con la inclusión? O sea, ¿cuáles crees que son las mayores razones por las cuales todavía hay todas estas barreras, ¿no? Y nos cuesta tanto. Y claro, y las transformaciones adentro de las organizaciones que desde mi punto de vista claramente tienen que ver con transformaciones personales, porque como decía mi papá, que ha sido empresario, ¿cuántos años ya? A ver, papi, si alguna vez escuchas este podcast, que no creo, van a ser 30, 50, 56 años de empresario, ¿eh? Él empezó a los 27 años y ahora tiene 83. Siempre, toda la vida lo escuché decir, las empresas no son más que las personas que trabajan, claro, en ellas. Entonces, muy sabio tu papá. La transformación es una transformación individual, personal, que finalmente se, digamos, decanta en una transformación colectiva. Mira, yo creo que hay un tema de normalización de conductas, ¿no? O sea, las personas dicen, bueno, es que es así, siempre ha sido así, ¿no? Y hay un poquito de miedo de entender que el entorno de uno no es el entorno de la sociedad. Las personas tienden a juntarse en tribus, el que es igual a mí, con quien yo me siento cómodo. Ser inclusivo es bien retador. Hay que tener coraje para ser inclusivo. Ser inclusivo no es yo soy horizontal y ven y habla conmigo cuando tú quieras y yo te voy a escuchar. No.
Ser inclusivo presupone una acción intencional de yo reach out, buscarte a ti y encontrarte a ti y que tú te sientas con la confianza suficiente y en un espacio suficientemente seguro para tú mostrarte tal cual tú eres, para de manera auténtica traer tu voz a la mesa. En términos empresariales, ahí siempre hablamos es donde las personas pueden traer sus verdaderas ideas creativas, ¿no? Y la verdadera productividad se da ahí, la verdadera innovación se da ahí. Cuando tienes personas que son muy diversas, pero que en un espacio puedes conversar y entonces cada quien trae su punto de vista tal cual es, ¿no? Hay muchos miedos, ¿no? Hay miedos antes la gente, no sé, si veía a alguien muy tatuado, como que cruzabas la pista. Hoy en día pareciera que eso ya es un poco del pasado, ¿no? Que son los prejuicios, finalmente, sí, son los prejuicios. ¿no? Por eso te digo, los miedos es la falta de cultura, es la falta de lectura. Tú puedes estar quizás en discrepancia con algunas cosas, pero todo se basa en el respeto. Entonces, las identidades, este tema de que yo siento que mi identidad va a ser amenazada por tu otra identidad, eso es bien interesante y creo que es miedo. En el fondo, ahí hay un miedo de lidiar con lo desconocido. Y un miedo a que te quiten lo tuyo. Ahí también entras en esta cuasi competencia también, ¿no? Exactamente. Y como te digo, al final, mientras más tú lees, mientras más te expones a personas distintas a ti, más entiendes que lo único que importa es que hay una humanidad compartida que es igual. Todos tenemos alegrías, todos tenemos miedos, todos tenemos esta necesidad de conectar. Y yo creo que cuando las personas empiezan a entender eso desde el respeto, entonces son mucho más abiertos a ser inclusivos y a escuchar la voz de la persona, independientemente de cómo la persona está vestida, cómo se identifica, cómo es lo que está adentro, ¿sabes? Entonces yo creo que es por ahí. La buena noticia es que cada vez más lo estamos entendiendo. Y también creo que hay que ser muy generosos. Aquellos de nosotros que quizás vemos el mundo un poquito de una manera más inclusiva, tratar de ver cómo explicamos esto un poquito mejor, ¿no? Porque cada quien tiene un nivel de conciencia distinto y cada quien tiene una realidad diferente. Entonces hay que ser un poquito generosos, ¿no? O sea, ser activista vehementemente no te va a llevar a mucho porque creas conflicto, ¿no? Entonces yo creo que es a través de la lectura, de los casos, ¿no? De las historias, ¿no? Hay muchas historias. Pero ahí creo que cuando te preguntaba, tanto hombres como mujeres, porque finalmente, paradójicamente, y no sé qué piensas respecto a esto, la misma mujer se pone 1.500.000 hablando de equidad de género, empoderamiento femenino, liderazgo femenino, las mujeres en puestos de liderazgo empresariales, finalmente es la misma mujer a veces que se está metiendo cabe a sí misma, ¿no? Por estos prejuicios y estas creencias y esta falta de autoconfianza. No sé qué opinas al respecto por un lado y por otro lado, sí me gustaría pedirte, ¿no? Porque tú sí eres la que manejó la moto y yo era la que le decía no te ensucies el vestido para que estés linda, flaquita. Entonces, como tú dices, cada historia es única. ¿Qué consejo le darías a las mujeres, como te decía antes de entrar a la entrevista, que están muertas de miedo, ¿no? O sea, que tienen miedo a brillar incluso, ¿no? Que tienen miedo a sobresalir, que tienen miedo a llegar a ese puesto de liderazgo y no hacerla bien y fallar y fracasar. Estamos repletas de miedos, ¿no? Claro. A ver, mira, primero creo que las dudas y los miedos nunca desaparecen. Creo que los hombres y las mujeres los tienen ahí. Quizás las mujeres, y generalizando, ¿no? Se dejan llevar un poquito más por los miedos que por lo otro. El segundo, también quería decir es, este tema del éxito, ¿no? O sea, ¿qué significa ser exitosa? Yo no pienso que yo soy una mujer exitosa porque soy una VP o porque no, he tenido éxito en mi carrera y qué sé yo. Como digo, soy una ejecutiva que lo he hecho bien, medianamente bien, he tratado de mejorar las cosas donde estoy. Creo que el éxito va más por el lado de estar contento con lo que estás haciendo. Si es que decides tener un puesto de liderazgo de mucha responsabilidad, donde tienes una serie de retos de balance de vida, trabajo, familia, tal, no sé qué, igual, si eres una ama de casa, vas a tener un montón de otros retos que tienen o sea, creo que ser un support, ser una fuente de apoyo. Una fuente de apoyo para quien está trabajando
es un reto en sí mismo. O sea, yo la verdad es que le doy varios trofeos a varias esposas de varios de los que trabajan conmigo, honestamente, ¿no? Siempre se los digo y se matan de risa. Pero, entonces, definir el éxito de una manera diferente te diría que es lo primero. Ahora, en el mundo laboral, yo creo que hay 3 cosas que a mí me han servido. No, no sé si le puede servir al resto, pero a mí me han servido. Uno es cultiva tu arte con disciplina. Y arte me refiero a, en mi caso, yo leo mucho sobre temas de reputación, obviamente temas, no sé, de digitalización, de machine learning, de data, temas legales. O sea, a lo que me dedico, soy buena, pero ¿por qué? No es que opino, es que estudio, es que leo, es que me meto, ¿no? O sea, cultiva tu arte con disciplina. O sea, desarrolla las competencias, obviamente, los conocimientos. Porque no es que o sea, todo el mundo avanza en base a su propio conocimiento. Entonces, desarrolla eso. Eso es lo primero que tienes que tener. Si no tienes eso, no puedes tener nada más. Lo segundo es cultiva o más bien adopta herramientas que te ayuden a centrarte. Si tú adoptas herramientas que ayudan a centrarte, vamos a poder tener las herramientas necesarias para poder lidiar con uno mismo y con el resto. Y eso también es algo que hemos conversado, ¿no? Al inicio, yo te comentaba, cuando mi tema de cáncer y todo lo demás, una cosa que me ayudó muchísimo es que ya yo tenía recursos de meditación. Entonces eso me ayudó un montón. Justo, perdóname que te interrumpa, tuve hablando de yoga, que también hemos hablado de eso hoy día, la semana pasada una entrevista en vivo con un profesor de yoga, instructor de yoga y meditación, y justamente hablábamos de estas herramientas como la meditación, la respiración, el yoga y el mindfulness, o conciencia plena, ¿no? Estas 4 que son herramientas valiosísimas y a algunas personas les puede funcionar más el yoga que el mindfulness, a otras más el mindfulness que el yoga, pero claro, tú encuentras tu propio camino, ¿no? Exactamente, y eso te decía, o sea, pruébalo, si no te gusta, pruebas otra cosa, y hay cosas que te funcionan en diferentes etapas de tu vida. Sí. Yo hoy en día, por ejemplo, hago mucho respiración, 4-4, 4-8, qué sé yo, a veces estoy en el comité de gerencia y la gente sabe que yo estoy haciendo mi ejercicio de respiración que se matan de risa. Y lo tercero es lee fuera de tu disciplina. ¿No? Mi mamá dice que yo soy muy averiguada. Entonces, a mí me gusta leer de diferentes cosas. Eso te ayuda a cultivar. O sea, como curiosa, a eso te refieres. Muy curiosa, sí, muy averiguada, muy curiosa. Entonces, tú ves mi biblioteca y hay muchos temas de sociología, los estoicos, soy fan de los estoicos, Séneca, por favor, toda esta gente me encanta. Hay que leer fuera de la disciplina. Y a eso le sumaría, hay personas que uno identifica, que uno dice, yo necesito conocer a esa persona. Entonces, hay personas que yo he buscado, que las he visto en redes, que digo, yo quiero conocer a esa persona porque quiero aprender de racismo. Y le escribo, oye, escúchame, aquí estoy, quiero aprender de esto, ¿quieres ser mi mentor? Lo más que puede pasar es que te digan que no, como decía mi mamá. ¿No? Lo más que puede pasar es que te digan que no, entonces te buscas otra persona y ya está. Y en el ámbito laboral también, ¿no? De repente, decir, oye, quiero hablar. Y uno tiene, porque de alguna manera tenemos este síndrome de la perfección, que es un aburrimiento absoluto, ¿no? No somos perfectas, la perfección no existe, pero es bonito construirse uno mismo de los aprendizajes colectivos de los demás. Y una cosa que yo he encontrado es que tanto hombres como mujeres, cuando uno se les acerca y le dicen, oye, te escuché hablar el otro día, me parece que tienes algo interesante y quiero pick your brain, que me ayudes a tal cosa, la gente generalmente te dice que sí. 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 Te dice que sí. Y de repente te dice, mira, te puedo dedicar 5 minutos, o te puedo dedicar media hora, o te puedo dedicar un par de reuniones. Pero claro, pero como tú dices, lo peor que te podría pasar es que te digan que no. Pero y entender, ¿no? Oye, sí, está como full y no pasa nada tampoco. Yo diría que esos son mis 3, ¿no? Cultiva tu arte con disciplina, busca una herramienta para centrarte, escoge una, la puedes cambiar si quieres, y lo último es lee y busca personas que te cultiven. Gracias, Selma. De verdad que, nada, me ha encantado de verdad genuinamente conversar contigo hoy día. De hecho, conocí el otro lado de Selma, bastante más humano y auténtico. Y quiero cerrar, como te estaba comentando al inicio, tratar, ¿no? de que tú puedas en una palabra o en una frase cerrar esto bonito diciendo quién es Selma Acosta Rubio.
Si pudieras, ¿no? En una frase, en una palabra, ¿qué me dirías? No sé, yo te diría que creo que es demasiado ambicioso decir quién es Selma porque honestamente no sé quién soy. Uh-huh. Y creo que necesitar definirme, puedes caer en definirte a partir de un rol, a partir de un estado. Yo te podría decir ahorita, hoy Selma es serenidad. En este momento, hoy soy serenidad. Yo voy a salir de aquí muy serena. Mañana no sabes. Mañana no sé. Exacto, me encanta. Estoy dispuesta a hacer el trabajo y me voy a divertir hasta que esto se acabe. Gracias, Selma. No, gracias a ti. De verdad que estoy segurísima de que has inspirado a muchas mujeres. Eso de todas maneras, a muchas personas, ¿no? Mujeres u hombres, que puedan conectar con tu historia, con esa humanidad compartida y realmente también ver que eres una líder humilde, ¿no? Eres una líder bastante humilde y creo que ese liderazgo deberían haber. No es que te estoy, como decimos los peruanos, se me fue la frase, caramba, como pasando la franelita. Ah, ya. Pero no es que te esté pasando la franelita, pero de verdad, honestamente, te lo digo genuinamente, creo que deberían haber más líderes como tú. Muchísimas gracias. Gracias a ti, más bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en este episodio del podcast A la Avena. Espero encontrarnos nuevamente en un próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan llevado algunas cosas que les puedan servir para su vida. Que tengan un lindo día y un besote. A la avena. Bye bye. Gracias por ser y estar. Espero que este episodio te haya ayudado a reescribir una página más de tu historia con amor y directo a la avena. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte en A la Avena para que no te pierdas ninguno de los próximos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de lo que hablamos aquí, compártelo. Me encuentras en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y en este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres valientes y auténticas. Hasta la próxima inyección a la avena.